Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo sobre lecciones estoicas que me ayudaron a encontrar el entusiasmo por la vida cuando estaba abatido. Hoy compartiré con ustedes 10 enseñanzas fundamentales del estoicismo que transformaron mi perspectiva y me devolvieron la alegría de vivir. Estas lecciones no solo me ayudaron a superar momentos difíciles, sino que también me enseñaron a disfrutar plenamente de la vida. Si están luchando con el desánimo o simplemente buscan una nueva forma de ver el mundo, este vídeo es para ustedes. Antes de comenzar, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse al canal para más contenido sobre filosofía práctica y desarrollo personal. Empecemos. Aceptar que el sufrimiento es temporal. En el vasto océano de la existencia humana, el sufrimiento es una ola inevitable que nos golpea a todos en algún momento. Sin embargo, al igual que las olas en el mar, el sufrimiento es transitorio, efímero, y destinado a pasar. Esta verdad fundamental ha sido reconocida por filósofos y pensadores a lo largo de la historia, especialmente por los estoicos, quienes nos han dejado valiosas lecciones sobre cómo enfrentar las adversidades de la vida. Imaginen por un momento que están caminando por una playa. Las olas vienen y van, algunas más fuertes que otras, pero ninguna permanece para siempre. Así es el sufrimiento en nuestras vidas. Puede ser intenso, puede ser doloroso, pero es transitorio. Como dijo el emperador y filósofo Marco Aurelio, el dolor es ni insoportable ni eterno, si recuerdas sus límites y no le añades nada en tu imaginación. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la naturaleza temporal de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas. Al comprender que el sufrimiento no es permanente, podemos encontrar consuelo y fuerza para enfrentarlo con mayor ecuanimidad. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos enseñó: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Esta frase nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de cómo interpretamos los eventos de nuestra vida. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos influir en la intensidad y duración de nuestro sufrimiento. Pensemos en las dificultades que hemos superado en el pasado. ¿Acaso no parecían insuperables en su momento? Y sin embargo, aquí estamos, habiendo sobrevivido, y en muchos casos, crecido a través de esas experiencias. Cada desafío que enfrentamos nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra resiliencia y sabiduría. Séneca, otro pilar del estoicismo, nos dejó estas palabras de aliento: a menudo tememos más de lo que sufrimos, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces nos hemos angustiado por situaciones que nunca llegaron a materializarse, o que resultaron ser menos terribles de lo que habíamos imaginado? Esta tendencia a catastrofizar puede amplificar nuestro sufrimiento innecesariamente. La aceptación de la naturaleza temporal del sufrimiento no significa que debamos ser indiferentes al dolor o que no debamos buscar soluciones a nuestros problemas. Por el contrario, nos permite abordar las dificultades con una mente más clara y un corazón más sereno. Como dijo Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica reconocer los ciclos de la vida, incluyendo los momentos de alegría y de tristeza, de éxito y de fracaso. Al aceptar que el sufrimiento es una parte natural de la experiencia humana, podemos aprender a navegarlo con mayor gracia y menos resistencia. Imaginen ahora que están en medio de una tormenta. Los rayos iluminan el cielo, el viento aúlla y la lluvia cae sin cesar. Puede parecer que la tormenta durará para siempre, pero sabemos que eventualmente pasará. El sol volverá a brillar, y el mundo se verá renovado. Nuestros momentos de sufrimiento son como esa tormenta, intensos, a veces aterradores, pero últimamente pasajeros. Marco Aurelio nos recuerda: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta verdad es fundamental para aceptar la naturaleza temporal del sufrimiento.
No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ello. Practicar la aceptación no significa resignación pasiva. Es un acto de coraje y sabiduría reconocer que algunas cosas están más allá de nuestro control y que el sufrimiento, aunque doloroso, es una parte inevitable de la vida. Esta aceptación nos libera para enfocarnos en lo que sí podemos cambiar y mejorar. Epicteto nos aconseja: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y te irá bien. Esta actitud nos permite fluir con la vida en lugar de luchar constantemente contra ella. Al aceptar lo que no podemos cambiar, conservamos nuestra energía para lo que sí está en nuestro poder modificar. Reflexionemos sobre cómo nuestra perspectiva del sufrimiento ha cambiado a lo largo de nuestras vidas. Experiencias que una vez nos parecieron insoportables ahora pueden ser vistas como momentos de crecimiento y aprendizaje. Cada vez que superamos una dificultad, nos hacemos más fuertes y más sabios. Séneca nos ofrece esta poderosa reflexión: es parte de la cura el deseo de ser curado. Reconocer que nuestro sufrimiento es temporal es el primer paso hacia la sanación. Nos permite mantener la esperanza y buscar activamente formas de mejorar nuestra situación, ya sea a través de la acción directa o del cambio en nuestra perspectiva. Al aceptar la naturaleza temporal del sufrimiento, también nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Entendemos que todos estamos en un viaje de aprendizaje y crecimiento, enfrentando nuestras propias tormentas y desafíos. Esta comprensión puede fortalecer nuestros lazos con los demás y crear un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Zenón de Citio nos enseñó que la felicidad es un buen flujo de vida. Este flujo incluye tanto los momentos de alegría como los de tristeza. Al aceptar ambos como parte natural de la existencia, podemos encontrar una paz más profunda y duradera. En conclusión, aceptar que el sufrimiento es temporal no solo nos ayuda a sobrellevar los momentos difíciles con mayor serenidad, sino que también nos permite apreciar más plenamente los momentos de alegría y satisfacción. Nos recuerda que somos más fuertes y resilientes de lo que creemos, y que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de enseñarnos algo valioso. Practicar la perspectiva cósmica. En el vasto tapiz del universo, nuestra existencia individual puede parecer insignificante. Sin embargo, es precisamente esta aparente insignificancia la que nos ofrece una de las herramientas más poderosas para enfrentar los desafíos de la vida: la perspectiva cósmica. Este enfoque, profundamente arraigado en la filosofía estoica, nos invita a contemplar nuestra existencia en el contexto del cosmos infinito, permitiéndonos así obtener una visión más clara y serena de nuestras preocupaciones cotidianas. Imaginemos por un momento que somos capaces de elevarnos por encima de la Tierra, observando nuestro planeta como un pequeño punto azul en la inmensidad del espacio. Desde esta posición, nuestros problemas individuales, que a menudo nos parecen abrumadores, se desvanecen en la vastedad del cosmos. Como señaló Marco Aurelio, piensa en la inmensidad del tiempo pasado y del tiempo futuro. En comparación con eso, ¿qué fracción es tu vida? Apenas un punto en el infinito. Esta perspectiva no busca minimizar nuestras experiencias o emociones, sino ofrecernos un contexto más amplio en el cual podamos situarlas. Al hacerlo, nos liberamos de la tiranía de lo inmediato y ganamos la capacidad de abordar nuestros desafíos con mayor ecuanimidad y sabiduría. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos recuerda: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas. Al adoptar una perspectiva cósmica, podemos reexaminar nuestras opiniones y juicios, reconociendo cuáles son verdaderamente importantes en el gran esquema de las cosas y cuáles son meras preocupaciones pasajeras. Pensemos en las estrellas que brillan sobre nosotros cada noche. Algunas de ellas ya han dejado de existir, pero su luz continúa viajando a través del cosmos, alcanzándonos después de miles o millones de años. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia, y al mismo tiempo,
sobre la interconexión de todo en el universo. Séneca, en su sabiduría, nos aconseja: eleva tu visión, contempla la totalidad de las cosas y verás cuán breve y pequeño es aquello que deseas. Esta elevación de nuestra visión no solo nos ayuda a poner nuestros deseos y preocupaciones en perspectiva, sino que también nos permite maravillarnos ante la grandeza y belleza del universo del que formamos parte. La práctica de la perspectiva cósmica nos invita a considerar no solo el espacio infinito, sino también el tiempo infinito. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que debemos vivir en armonía con la naturaleza universal. Esta armonía implica reconocer nuestro lugar en el flujo eterno del tiempo y el espacio. Imaginemos ahora que podemos observar toda la historia del universo comprimida en un solo año. En esta escala, la existencia de la humanidad ocuparía apenas los últimos segundos del 31 de diciembre. Nuestra vida individual sería apenas un parpadeo en este vasto panorama temporal. Esta reflexión, lejos de ser deprimente, puede ser profundamente liberadora. Marco Aurelio nos recuerda: pronto habrás olvidado todo, pronto todo te habrá olvidado. Esta aparente dureza esconde una verdad profunda: la transitoriedad de nuestras preocupaciones y logros nos libera para vivir plenamente en el presente, sin el peso excesivo del pasado o la ansiedad por el futuro. La perspectiva cósmica no solo nos ayuda a relativizar nuestros problemas, sino que también puede ser una fuente de consuelo y asombro. Consideren la improbabilidad de nuestra existencia. En la vastedad del universo, aquí estamos, capaces de contemplar las estrellas y reflexionar sobre nuestra propia conciencia. Como dijo Séneca, la naturaleza nos ha dado un espíritu curioso. Consciente de su propia belleza, nos ha engendrado como espectadores del gran espectáculo de las cosas. Esta conciencia de nuestra singularidad en el cosmos puede inspirarnos a vivir de manera más significativa y auténtica. Epicteto nos exhorta: recuerda que eres un actor en una obra, del tipo que el autor quiera, si corta, de una obra corta, si larga, de una obra larga. Si quiere que interpretes a un mendigo, interpreta incluso a este con talento. En el gran teatro del universo, cada uno de nosotros tiene un papel único e irrepetible. La práctica de la perspectiva cósmica también nos ayuda a desarrollar la virtud de la humildad. Frente a la inmensidad del cosmos, nuestro ego se disuelve, permitiéndonos conectar más profundamente con los demás y con el mundo que nos rodea. Marco Aurelio reflexiona: qué pequeña parte del tiempo infinito e inmenso se ha asignado a cada uno de nosotros, pues se desvanece rápidamente en lo eterno. Esta humildad cósmica, sin embargo, no debe llevarnos a la inacción o la desesperación. Por el contrario, debe inspirarnos a actuar con integridad y propósito, sabiendo que cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de crear ondas en el vasto océano del cosmos. Como nos recuerda Séneca, así como un día bien empleado produce un sueño feliz, una vida bien vivida produce una muerte feliz. La perspectiva cósmica también nos invita a considerar nuestra interconexión con todo lo que existe. En el tejido del universo, cada hilo está conectado con los demás. Esta comprensión puede fomentar un sentido de responsabilidad y cuidado hacia nuestro planeta y todos sus habitantes. Zenón enseñaba que todos los seres racionales son parte de una comunidad universal, una idea que resuena profundamente en nuestra era de desafíos globales. Imaginemos ahora que somos capaces de ver toda la historia de la Tierra en un instante. Veríamos la formación de continentes, el surgimiento y extinción de innumerables especies, el lento desarrollo de la vida humana. En este vasto panorama, nuestras divisiones y conflictos actuales parecerían insignificantes. Como señala Marco Aurelio, mira hacia atrás, hacia el abismo del tiempo, y hacia adelante, hacia otro infinito. Esta visión expansiva no solo nos ayuda a poner nuestros problemas en perspectiva, sino que también puede inspirarnos a vivir de una manera que honre la grandeza del cosmos del que formamos parte. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por comprender, cada momento de asombro ante la belleza del universo,
se convierte en una forma de participar consciente y activamente en el gran drama cósmico. Epicteto nos recuerda: eres una pequeña alma cargando un cadáver. Esta frase, aparentemente sombría, en realidad nos invita a reconocer la naturaleza transitoria de nuestra existencia física y a enfocarnos en cultivar nuestra alma, nuestra esencia interior que está conectada con el cosmos. La práctica de la perspectiva cósmica no es un ejercicio que se realiza una sola vez, sino una disciplina continua. Requiere que regularmente nos detengamos, elevemos nuestra mirada hacia las estrellas, y recordemos nuestro lugar en el vasto universo. Este ejercicio puede ser tan simple como observar el cielo nocturno, contemplar la inmensidad del océano, o reflexionar sobre la edad de las montañas que nos rodean. Séneca nos aconseja: retírate en ti mismo, sobre todo cuando te veas forzado a mezclarte con la multitud. Esta retirada interior, combinada con la perspectiva cósmica, nos proporciona un refugio de serenidad en medio del caos de la vida cotidiana. En conclusión, practicar la perspectiva cósmica es un poderoso ejercicio filosófico que nos permite trascender nuestras preocupaciones inmediatas y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que, aunque somos pequeños en el vasto universo, cada uno de nosotros es una parte integral y única del cosmos. La próxima vez que te sientas abrumado por los desafíos de la vida, tómate un momento para mirar hacia el cielo, respirar profundamente, y recordar tu lugar en el universo. Como dijo Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por haber vivido una vida buena. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que perdurarán los recuerdos de tus seres queridos. Practicar la perspectiva cósmica nos permite vivir con mayor sabiduría, serenidad y propósito, reconociendo nuestra pequeñez en el universo, pero también nuestra conexión profunda con todo lo que existe. En última instancia, nos invita a vivir de una manera que honre la grandeza y el misterio del cosmos del que formamos parte. Convertir los obstáculos en oportunidades. En el vasto tapiz de nuestras vidas, los obstáculos son hilos que a menudo consideramos como interrupciones no deseadas en el patrón que intentamos tejer. Sin embargo, la sabiduría de los antiguos estoicos nos enseña que estos mismos hilos, aparentemente discordantes, pueden ser la clave para crear un diseño aún más hermoso y significativo. El arte de convertir los obstáculos en oportunidades es una habilidad fundamental que puede transformar no solo nuestra perspectiva, sino también el curso de nuestras vidas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos ofrece una poderosa reflexión sobre este tema: el impedimento para la acción avanza la acción. Aquello que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta profunda observación nos invita a reconsiderar nuestra relación con los desafíos que enfrentamos. En lugar de verlos como barreras infranqueables, podemos empezar a percibirlos como puertas hacia nuevas posibilidades. Imaginemos por un momento que estamos caminando por un sendero en el bosque. De repente, nos encontramos con un árbol caído que bloquea nuestro camino. La reacción instintiva podría ser de frustración o desánimo. Sin embargo, ¿qué pasaría si viéramos este obstáculo como una oportunidad? Quizás este árbol caído nos invite a explorar un nuevo sendero, descubriendo bellezas del bosque que de otro modo no habríamos visto. O tal vez, al superar este obstáculo, desarrollemos fuerza y habilidades que nos servirán en futuros desafíos. Epicteto, otro gran pensador estoico, nos recuerda: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Esta perspectiva nos invita a examinar cómo nuestras interpretaciones de los obstáculos pueden limitar o expandir nuestras posibilidades. Al cambiar nuestra opinión sobre un obstáculo, podemos transformar completamente nuestra experiencia y respuesta ante él. Pensemos en los grandes inventores y innovadores de la historia. Muchos de sus descubrimientos más significativos surgieron como respuesta a obstáculos aparentemente insuperables. La necesidad, como dice el refrán,
es la madre de la invención. Cada problema que enfrentamos tiene el potencial de estimular nuestra creatividad y forzarnos a pensar de maneras nuevas y originales. Séneca, el filósofo y estadista romano, nos ofrece esta valiosa perspectiva: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta reflexión nos desafía a considerar cómo nuestra propia actitud y disposición pueden convertir un obstáculo en una oportunidad. Al atrevernos a enfrentar los desafíos con coraje y creatividad, a menudo descubrimos que son menos formidables de lo que inicialmente parecían. La práctica de convertir obstáculos en oportunidades requiere un cambio fundamental en nuestra mentalidad. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podemos comenzar a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto?, o ¿cómo puedo usar esta situación para crecer y mejorar? Este simple cambio en nuestra línea de cuestionamiento puede abrir puertas a soluciones y posibilidades que antes no podíamos ver. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad. Esta idea nos recuerda que, al enfrentar los obstáculos con virtud, con coraje, justicia, templanza y sabiduría, podemos encontrar satisfacción y crecimiento incluso en las circunstancias más desafiantes. Cada obstáculo se convierte así en una oportunidad para practicar y fortalecer estas virtudes fundamentales. Imaginemos ahora que somos como el agua de un río. Cuando el agua encuentra una roca en su camino, no se detiene ni se queja. Simplemente fluye alrededor de ella, encontrando nuevos caminos, y en el proceso, puliendo tanto la roca como a sí misma. De la misma manera, podemos aprender a fluir con los obstáculos de la vida, permitiendo que nos pulan y nos hagan más fuertes y adaptables. Marco Aurelio nos ofrece otra perspectiva poderosa: nuestras acciones pueden ser impedidas por los hombres, pero nuestra intención y nuestra disposición no pueden ser afectadas si son honestas y directas. Esta reflexión nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de elegir nuestra actitud y enfoque. Es en esta elección donde reside nuestra verdadera libertad y poder. La historia está llena de ejemplos de individuos que han convertido grandes obstáculos en oportunidades transformadoras. Pensemos en Nelson Mandela, quien convirtió sus años de encarcelamiento en una oportunidad para profundizar su comprensión y compasión, emergiendo como un líder capaz de guiar a una nación hacia la reconciliación. O consideremos a Helen Keller, quien transformó los obstáculos de la sordera y la ceguera en una vida de inspiración y logros extraordinarios. Epicteto nos enseña: no es lo que sucede lo que importa, sino cómo lo tomas. Esta sabiduría nos invita a reconocer nuestro poder para dar forma a nuestra experiencia de la vida. Cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para ejercer este poder, para elegir una respuesta que nos eleve y nos fortalezca. La práctica de convertir obstáculos en oportunidades también nos permite desarrollar resiliencia, esa cualidad vital que nos permite recuperarnos de las adversidades y crecer a través de ellas. Como un músculo que se fortalece con el ejercicio, nuestra capacidad para enfrentar desafíos crece cada vez que elegimos ver un obstáculo como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Séneca nos recuerda: es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para las circunstancias difíciles. Esta sabiduría nos invita a cultivar proactivamente una mentalidad que vea las oportunidades en los desafíos, incluso cuando las cosas van bien. De esta manera, cuando inevitablemente lleguen tiempos difíciles, estaremos mejor preparados para navegar por ellos con gracia y determinación. Consideremos también cómo esta práctica puede transformar nuestras relaciones y comunidades. Cuando aprendemos a ver los conflictos y desacuerdos no como obstáculos para la armonía, sino como oportunidades para profundizar la comprensión y fortalecer los lazos, nuestras interacciones se vuelven más ricas y significativas. Marco Aurelio nos ofrece esta profunda reflexión: elige no ser dañado, y no sentirás que has sido dañado. No sientas que has sido dañado, y no lo habrás sido.
Esta perspectiva nos invita a reconsiderar incluso nuestras experiencias más dolorosas como potenciales catalizadores para el crecimiento y la transformación personal. La práctica de convertir obstáculos en oportunidades no es siempre fácil. Requiere paciencia, perseverancia y una disposición constante para desafiar nuestras propias percepciones y suposiciones. Sin embargo, los beneficios de esta práctica son inconmensurables. No solo nos permite navegar por la vida con mayor resiliencia y creatividad, sino que también nos abre a un sentido más profundo de propósito y satisfacción. Zenón enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza universal. Parte de esta armonía implica reconocer que los obstáculos y desafíos son una parte natural e inevitable de la existencia. Al abrazar esta realidad y aprender a trabajar con ella en lugar de contra ella, nos alineamos más profundamente con el flujo natural de la vida. En conclusión, la práctica de convertir obstáculos en oportunidades es un arte que puede transformar profundamente nuestra experiencia de la vida. Nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, a descubrir recursos internos que no sabíamos que teníamos, y a crear significado y crecimiento incluso en las circunstancias más desafiantes. Como nos recuerda una última vez Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por haber vivido una vida buena. Esta sabiduría nos invita a enfrentar cada obstáculo no con miedo o resentimiento, sino con coraje y curiosidad, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para vivir una vida más plena y significativa. Cultivar la fortaleza interior. En el vasto océano de la vida, donde las tormentas de la adversidad y los vientos del cambio son constantes, existe un faro que puede guiarnos hacia aguas más tranquilas, nuestra fortaleza interior. Esta cualidad, tan elogiada por los filósofos estoicos, no es un don otorgado al nacer, sino una virtud que se cultiva con dedicación y práctica constante. Imaginemos por un momento que nuestra mente es un jardín. En este jardín, podemos elegir qué semillas plantar y qué plantas nutrir. La fortaleza interior es como un roble majestuoso que, una vez arraigado, puede resistir las más feroces tormentas. Como nos recuerda Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta fortaleza no se trata de una dureza inflexible, sino de una resiliencia adaptable. Es la capacidad de doblarse sin romperse, de enfrentar los desafíos de la vida con gracia y determinación. Epicteto, el sabio estoico, nos enseña, no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas. Esta perspectiva nos invita a cultivar una fortaleza que comienza en nuestra mente, en la forma en que interpretamos y respondemos a los eventos de nuestra vida. Pensemos en los momentos más difíciles que hemos enfrentado. ¿No es cierto que, mirando hacia atrás, esos momentos a menudo se revelan como oportunidades de crecimiento? La fortaleza interior nos permite no solo sobrevivir a estas pruebas, sino emerger de ellas más sabios y más capaces. Como señala Séneca, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. El cultivo de la fortaleza interior requiere práctica diaria. No es algo que podamos desarrollar de la noche a la mañana, ni algo que, una vez alcanzado, permanezca sin esfuerzo. Es como un músculo que debemos ejercitar constantemente. Cada pequeño desafío que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer este músculo interior. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad. Esta idea nos recuerda que la verdadera fortaleza no proviene de circunstancias externas favorables, sino de nuestro carácter interno. Al cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación, estamos construyendo los cimientos de una fortaleza interior inquebrantable. Imaginemos ahora que somos como un barco en el mar. La fortaleza interior es nuestro timón, que nos permite navegar incluso en las aguas más turbulentas. No podemos controlar el mar ni el viento,
pero podemos aprender a ajustar nuestras velas y mantener nuestro rumbo. Como nos recuerda Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Una parte crucial del cultivo de la fortaleza interior es el autoconocimiento. Debemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin ser dominados por ellos. Epicteto nos aconseja: primero di a ti mismo lo que serías, y entonces haz lo que tienes que hacer. Este proceso de autodescubrimiento y autorreflexión nos permite identificar nuestras fortalezas y debilidades, permitiéndonos trabajar conscientemente en nuestro crecimiento personal. La práctica de la gratitud es otra herramienta poderosa para cultivar la fortaleza interior. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, desarrollamos una resiliencia que nos ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva más positiva. Séneca nos recuerda: no es el hombre que tiene poco, sino el que anhela más, quien es pobre. La fortaleza interior también se nutre de nuestras conexiones con los demás. Aunque los estoicos enfatizaban la importancia del autodominio, también reconocían el valor de la comunidad y las relaciones significativas. Marco Aurelio reflexiona: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. El cultivo de la fortaleza interior no significa negar o suprimir nuestras emociones. Por el contrario, implica aprender a reconocerlas y manejarlas de manera efectiva. Como enseña Epicteto, no es lo que sucede lo que importa, sino cómo lo tomas. Esta habilidad para responder en lugar de reaccionar es una marca de verdadera fortaleza interior. La práctica de la meditación y la reflexión consciente puede ser una herramienta poderosa en este proceso. Tomar tiempo cada día para estar en silencio, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, nos ayuda a desarrollar una mayor claridad mental y estabilidad emocional. Marco Aurelio practicaba esto escribiendo sus reflexiones, que ahora conocemos como meditaciones. Otro aspecto crucial de la fortaleza interior es la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar. Esto no significa resignación pasiva, sino una aceptación activa que nos libera para enfocar nuestra energía en lo que sí podemos influir. Como nos recuerda Epicteto, no busques que las cosas sucedan como las deseas, sino deséalas como suceden, y prosperarás. La fortaleza interior también se manifiesta en nuestra capacidad para mantener nuestros principios y valores, incluso cuando es difícil hacerlo. Séneca nos advierte: a menudo es más fácil hacer lo correcto que decir lo correcto. Esta integridad, esta alineación entre nuestras creencias y nuestras acciones, es una fuente profunda de fortaleza y paz interior. El cultivo de la fortaleza interior también implica aprender a vivir en el presente. Muchas veces, nuestras preocupaciones y ansiedades provienen de nuestra tendencia a vivir en el pasado o el futuro. Marco Aurelio nos recuerda: no te perturbes. Todas las cosas siguen la naturaleza del todo, y dentro de poco serás nadie y nada, al igual que todas las cosas que ahora ves y todos los que ahora viven. La práctica de la autodisciplina es otro pilar fundamental en el cultivo de la fortaleza interior. Esto implica hacer lo que sabemos que es correcto o beneficioso, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo. Epicteto enseña: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta autodisciplina nos permite construir hábitos positivos que, con el tiempo, se convierten en la base de nuestra fortaleza. Es importante recordar que cultivar la fortaleza interior no significa nunca sentir miedo, duda o tristeza. Estas emociones son parte natural de la experiencia humana. La verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para enfrentar estas emociones con coraje y compasión hacia nosotros mismos. Como dice Séneca, a menudo tememos más de lo que sufrimos, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El cultivo de la fortaleza interior también implica desarrollar una perspectiva a largo plazo. En lugar de ser sacudidos por cada pequeña perturbación, aprendemos a ver los desafíos en el contexto más amplio de nuestras vidas. Marco Aurelio reflexiona:
Observa el pasado, con sus imperios cambiantes que se elevan y caen, y puedes prever el futuro. Finalmente, es crucial recordar que la fortaleza interior no es un destino final, sino un viaje continuo. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para fortalecer nuestro carácter, para enfrentar desafíos con gracia y para crecer en sabiduría. Como nos recuerda Epicteto, no expliques tu filosofía. Realízala. En conclusión, cultivar la fortaleza interior es un proceso que requiere dedicación, paciencia y práctica constante. Es un viaje que nos lleva a lo más profundo de nosotros mismos, desafiándonos a enfrentar nuestros miedos, a cuestionar nuestras suposiciones y a vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Como nos recuerda una última vez Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por haber vivido una vida buena. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que perdurarán los recuerdos de tus seres queridos. Así que, mientras navegamos por las aguas a veces turbulentas de la vida, recordemos que nuestra mayor fortaleza reside dentro de nosotros. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento de duda, es una oportunidad para cultivar y fortalecer esa fortaleza interior. Y con cada paso que damos en este camino, nos acercamos más a la versión más sabia, resiliente y auténtica de nosotros mismos. Enfocarse en acciones pequeñas y significativas. En el gran tapiz de la vida, a menudo nos encontramos buscando los hilos más brillantes y llamativos, aquellos que creemos que marcarán la diferencia más notable. Sin embargo, la sabiduría de los antiguos estoicos nos enseña que son los hilos más pequeños y aparentemente insignificantes los que, entrelazados con constancia y propósito, crean el diseño más hermoso y duradero de nuestras vidas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda: no te preocupes si no puedes hacer todo como deberías. Haz lo que puedas. Esta simple pero profunda observación nos invita a considerar el poder de las acciones pequeñas y significativas en nuestra vida diaria. En lugar de sentirnos abrumados por la magnitud de nuestros objetivos o las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, podemos encontrar fuerza y propósito en los pasos más pequeños que damos cada día. Imaginemos por un momento que estamos escalando una montaña. Desde la base, la cima puede parecer inalcanzable, un objetivo tan distante que nos desanima antes de siquiera comenzar. Sin embargo, si nos enfocamos en dar el siguiente paso, en superar la siguiente roca, en avanzar aunque sea un metro más, de repente el ascenso se vuelve manejable. Cada pequeña acción, cada paso, nos acerca un poco más a nuestro objetivo. Epicteto, otro gran pensador estoico, nos enseña: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y te irá bien. Esta sabiduría nos invita a encontrar significado y propósito en las pequeñas acciones que están a nuestro alcance, en lugar de frustrarnos por circunstancias que están más allá de nuestro control. Pensemos en cómo las pequeñas acciones pueden transformar nuestras relaciones. Una palabra amable, una sonrisa sincera, un gesto de gratitud aparentemente insignificante, pueden tener un impacto profundo y duradero. Como nos recuerda Séneca, donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad. Cada interacción, por pequeña que sea, es una oportunidad para crear conexión y significado. La práctica de enfocarse en acciones pequeñas y significativas también nos ayuda a cultivar la paciencia y la perseverancia. En un mundo que a menudo valora la gratificación instantánea y los resultados rápidos, esta perspectiva nos recuerda el valor del esfuerzo constante y sostenido. Como dice Marco Aurelio, no desprecies la muerte, sino acéptala de buena gana, como una de las cosas que quiere la naturaleza. Porque lo que es la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la fuerza, el brotar de los dientes, la barba, las canas, la fecundación, el embarazo, el dar a luz y las demás actividades naturales que traen las estaciones de tu vida, así es también tu propia disolución.
Esta reflexión nos invita a ver cada pequeña acción como parte de un proceso natural más grande, cada momento como una oportunidad para crecer y contribuir, sin importar cuán pequeña pueda parecer esa contribución. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad. Esta idea nos recuerda que no son los grandes logros o las acciones grandiosas las que nos traen verdadera satisfacción, sino la manera en que vivimos cada momento, las pequeñas elecciones que hacemos a lo largo del día que reflejan nuestros valores y principios. Imaginemos ahora que nuestra vida es como un jardín. No podemos hacer que las flores florezcan de la noche a la mañana, pero podemos plantar las semillas, regarlas regularmente, quitar las malas hierbas. Cada una de estas pequeñas acciones, realizadas con constancia y cuidado, eventualmente dará como resultado un jardín hermoso y floreciente. De la misma manera, las pequeñas acciones significativas que realizamos cada día, con el tiempo, dan forma a la vida que queremos vivir. Epicteto nos recuerda: no expliques tu filosofía. Realízala. Esta sabiduría nos invita a enfocarnos menos en grandes declaraciones o planes elaborados, y más en las pequeñas acciones concretas que podemos realizar aquí y ahora. Es en la práctica diaria, en los pequeños hábitos y elecciones, donde realmente se manifiesta nuestra filosofía de vida. El enfoque en acciones pequeñas y significativas también nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia y presencia en nuestra vida cotidiana. Cuando prestamos atención a los detalles, a las pequeñas oportunidades de hacer una diferencia, nos volvemos más conscientes de la riqueza y la profundidad de cada momento. Como reflexiona Marco Aurelio, vive cada día como si fuera tu último día, sin frenesí, sin apatía, sin pretensión. Esta práctica también nos ayuda a cultivar la gratitud. Cuando aprendemos a valorar las pequeñas cosas, los pequeños logros y progresos, nuestra vida se llena de momentos de alegría y satisfacción. Séneca nos aconseja: no es el hombre que tiene poco, sino el que anhela más, quien es pobre. Al enfocarnos en las pequeñas acciones significativas, podemos encontrar riqueza y plenitud en lo que ya tenemos y en lo que ya somos. Es importante recordar que el enfoque en acciones pequeñas y significativas no significa renunciar a grandes sueños o ambiciones. Por el contrario, es reconocer que los grandes logros se construyen sobre la base de innumerables pequeñas acciones. Como dice Epicteto, ninguna gran cosa se crea de repente, al igual que un racimo de uvas o un higo. Si me dices que deseas un higo, te responderé que se necesita tiempo. Deja que primero florezca, luego dé su fruto, luego madure. Esta perspectiva nos libera de la presión de tener que lograr todo de una vez, permitiéndonos disfrutar del proceso, encontrar satisfacción en el progreso gradual y apreciar cada pequeño paso en nuestro camino. El enfoque en acciones pequeñas y significativas también nos ayuda a desarrollar resiliencia. Cuando enfrentamos desafíos o retrocesos, en lugar de sentirnos abrumados por la magnitud del problema, podemos preguntarnos: ¿cuál es la siguiente pequeña acción que puedo tomar para avanzar? Esta mentalidad nos permite mantener el impulso y la esperanza incluso en tiempos difíciles. Marco Aurelio nos recuerda: no te perturbes. Todas las cosas siguen la naturaleza del todo. Esta sabiduría nos invita a ver nuestras pequeñas acciones como parte de un patrón más grande, cada una contribuyendo al flujo natural de la vida. La práctica de enfocarse en acciones pequeñas y significativas también puede transformar nuestra relación con el tiempo. En lugar de vivir constantemente en el futuro, anhelando algún gran logro distante, o en el pasado, lamentando lo que no hemos hecho, esta práctica nos ancla en el presente. Nos permite encontrar significado y propósito en este momento, en esta tarea, en esta interacción. Séneca nos advierte: posponer es el error más grande de la vida. La vida se va mientras estamos haciendo planes. Esta reflexión nos urge a actuar ahora, a encontrar valor en las pequeñas acciones que podemos realizar en este momento, en lugar de esperar el momento perfecto para actuar.
El enfoque en acciones pequeñas y significativas también nos ayuda a cultivar la humildad. Reconocemos que cada gran logro, cada cambio significativo, es el resultado de innumerables pequeñas acciones, muchas de ellas realizadas por personas cuyos nombres nunca conoceremos. Como reflexiona Marco Aurelio, mira hacia atrás en el pasado, con sus imperios cambiantes que se elevan y caen, y puedes prever el futuro. Esta perspectiva nos invita a valorar no solo nuestras propias pequeñas acciones, sino también las de los demás, reconociendo cómo cada persona, a través de sus acciones diarias, contribuye al tejido de nuestra sociedad y nuestro mundo. Finalmente, es crucial recordar que el enfoque en acciones pequeñas y significativas no es una práctica que se domine de una vez por todas, sino un compromiso continuo. Como nos recuerda Epicteto, primero di a ti mismo lo que serías, y entonces haz lo que tienes que hacer. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para alinear nuestras acciones con nuestros valores, para encontrar significado en lo aparentemente mundano, para hacer una diferencia a través de nuestros gestos más pequeños. En conclusión, enfocarse en acciones pequeñas y significativas es una práctica poderosa que puede transformar profundamente nuestra experiencia de la vida. Nos enseña a encontrar belleza y propósito en lo cotidiano, a valorar el proceso tanto como el resultado, y a reconocer el poder que tenemos para crear cambio positivo a través de nuestras acciones diarias. Como nos recuerda una última vez Marco Aurelio, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te tiene marcado. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esta sabiduría nos urge a no posponer la vida que queremos vivir, a no esperar el momento perfecto para hacer una diferencia. Cada momento, cada pequeña acción, es una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestros valores, para crear significado, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Recordar que eres más que tus circunstancias. En este vertiginoso camino que llamamos vida, es fácil perdernos en el tumulto de nuestras circunstancias. Los problemas, los desafíos y las adversidades pueden nublar nuestra visión, haciéndonos olvidar quiénes somos realmente. Sin embargo, es crucial recordar que somos mucho más que las situaciones que enfrentamos. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Esta profunda reflexión nos invita a reconsiderar nuestra relación con las circunstancias que nos rodean. No son los eventos externos los que definen nuestra esencia, sino nuestra interpretación y respuesta a ellos. Imagina por un momento que eres un océano vasto y profundo. Las circunstancias de tu vida son como las olas en la superficie. A veces tranquilas, a veces turbulentas, pero siempre cambiantes. Tú, en tu esencia, eres mucho más profundo y constante que esas olas pasajeras. El emperador romano y filósofo Marco Aurelio nos recuerda, muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto, todo te habrá olvidado. Esta perspectiva nos ayuda a entender la naturaleza efímera de nuestras circunstancias. Los problemas que hoy nos parecen monumentales, mañana serán solo un recuerdo. Pero tú, tu ser esencial, permanecerá. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es natural sentirnos abrumados. Podemos caer en la trampa de identificarnos completamente con nuestros problemas, olvidando que somos mucho más que eso. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, nos aconseja, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta libertad interior es la clave para trascender nuestras circunstancias. Piensa en todas las veces que has superado obstáculos en el pasado. Cada desafío que has enfrentado te ha moldeado, pero no te ha definido por completo. Eres la suma de tus experiencias, pero también eres el potencial de todo lo que aún puedes llegar a ser. Séneca, otro gran filósofo estoico, nos dice, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta perspectiva nos invita a cambiar nuestra relación con los desafíos. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias,
podemos convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino. Recordar que somos más que nuestras circunstancias no significa negar la realidad de nuestros problemas. Por el contrario, es reconocer que tenemos la capacidad innata de enfrentarlos y superarlos. Es entender que, más allá de cada tormenta, existe un cielo claro esperando ser descubierto. Cuando nos sentimos atrapados por nuestras circunstancias, es útil practicar la introspección. Tómate un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente. Conecta con esa parte de ti que permanece constante, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Esa es tu verdadera esencia, tu yo más profundo. Marco Aurelio nos recuerda: mira en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede brotar siempre, si siempre cavas. Esta fuente interna de fortaleza y sabiduría está siempre disponible para nosotros, esperando ser descubierta y utilizada. A menudo, nuestras circunstancias nos desafían a crecer y evolucionar. Cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, fortalecer nuestro carácter y descubrir aspectos de nosotros mismos que no conocíamos. En este sentido, nuestras circunstancias son maestros, no enemigos. Epicteto nos enseña: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y tu vida transcurrirá serena. Esta actitud de aceptación no implica pasividad, sino una forma de paz interior que nos permite responder a la vida con gracia y sabiduría. Imagina que tu vida es como un lienzo en blanco. Tus circunstancias son los colores que tienes disponibles en este momento. Pero tú eres el artista que decide cómo utilizar esos colores, qué pintar y cómo interpretar cada trazo. La obra final es el resultado de tu visión y creatividad, no solo de los materiales que tienes a mano. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es fácil caer en el hábito de la autocrítica y el pesimismo. Sin embargo, Séneca nos aconseja: somos más crueles con nosotros mismos que con los demás. Ser amable contigo mismo, especialmente en tiempos difíciles, es un acto de valentía y sabiduría. Recuerda que cada persona que admiras, cada héroe en la historia, cada individuo que ha logrado grandes cosas, también ha enfrentado circunstancias desafiantes. Lo que los distingue no es la ausencia de problemas, sino su forma de responder a ellos. Zenón de Citio nos enseña: el hombre sabio es autosuficiente en todas las cosas. Esta autosuficiencia no significa aislamiento, sino la confianza en nuestros recursos internos para enfrentar cualquier situación que la vida nos presente. A medida que avanzas en tu viaje de autodescubrimiento, practica el arte de la perspectiva. Cuando te sientas abrumado, da un paso atrás y observa tu situación desde un punto de vista más amplio. ¿Cómo verás este problema dentro de un año? ¿Dentro de 5? Esta práctica puede ayudarte a mantener tus circunstancias actuales en su justa perspectiva. Marco Aurelio nos recuerda: muy pronto estarás muerto, y aún no eres simple, ni imperturbable. Esta reflexión, lejos de ser pesimista, es un llamado a vivir plenamente, a no perder tiempo identificándonos con problemas temporales cuando podemos centrarnos en lo verdaderamente importante. En última instancia, recordar que eres más que tus circunstancias es un acto de libertad. Es elegir conscientemente cómo quieres relacionarte con el mundo que te rodea. Es reconocer tu poder interno para crear significado y propósito, independientemente de las condiciones externas. Epicteto nos dice: la libertad no se logra satisfaciendo todos nuestros deseos, sino eliminando nuestros deseos. Esta libertad interior es la clave para trascender nuestras circunstancias y vivir una vida plena y significativa. Así que, querido espectador, te invito a que, cada vez que te sientas abrumado por tus circunstancias, recuerdes estas palabras. Tú eres un ser infinitamente capaz, resiliente y creativo. Eres más que tus problemas, más que tus desafíos, más que tus circunstancias. Eres un universo de posibilidades esperando ser explorado.
Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Atrévete a ser más grande que tus circunstancias. Atrévete a recordar quién eres realmente. Porque en ese recuerdo, en esa conexión con tu verdadero ser, encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo y la sabiduría para crear una vida llena de significado y propósito. Practicar el amor fati y amar tu destino. En el viaje de la vida, nos encontramos con innumerables obstáculos, desafíos y situaciones que escapan a nuestro control. Frente a esta realidad, los estoicos nos presentan un concepto revolucionario, el amor fati, que significa amor al destino o amor a lo que sucede. Esta idea, aunque simple en su esencia, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestra forma de vivir. El amor fati nos invita a abrazar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, con una actitud de aceptación y gratitud. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación activa que nos permite encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada situación. Marco Aurelio, el emperador filósofo, expresó esta idea de manera elocuente cuando escribió: «Ama aquello que te sucede». ¿Hay algo más adecuado? Esta frase nos recuerda que todo lo que nos ocurre es parte de nuestro camino único y personal, y que al amarlo, nos alineamos con el flujo natural de la vida. Pero, ¿cómo podemos practicar el amor fati en nuestra vida cotidiana? Comencemos por observar nuestras reacciones ante los eventos que consideramos negativos. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, nos resistimos y nos quejamos, o buscamos la manera de aceptarla y aprender de ella. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos aconseja: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y todo irá bien. Esta perspectiva nos libera de la frustración constante de desear que las cosas sean diferentes y nos permite enfocarnos en cómo podemos responder de la mejor manera posible. Imaginemos, por ejemplo, que perdemos nuestro trabajo. En lugar de hundirnos en la desesperación, podríamos ver esta situación como una oportunidad para reinventarnos, para explorar nuevas pasiones o para adquirir nuevas habilidades. Al abrazar este cambio con amor fati, transformamos lo que podría ser una crisis en un catalizador para el crecimiento personal. Séneca, otro pilar del estoicismo, nos recuerda: no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es que no nos atrevemos porque las cosas son difíciles. El amor fati nos da el coraje para atrevernos, para enfrentar los desafíos con una actitud positiva y proactiva. Practicar el amor fati también implica cultivar la gratitud por todo lo que tenemos y por todo lo que nos sucede. Incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Puede ser una lección aprendida, una fortaleza descubierta o simplemente la oportunidad de estar vivos y experimentar la vida en todas sus facetas. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que la felicidad consiste en fluir con la naturaleza. El amor fati es precisamente eso, fluir con los acontecimientos de la vida, aceptándolos como parte natural de nuestra existencia. Una forma práctica de cultivar el amor fati es a través de la reflexión diaria. Cada noche, antes de dormir, podemos revisar los eventos del día y buscar activamente cómo cada uno de ellos, incluso los aparentemente negativos, pueden ser vistos como oportunidades de crecimiento o aprendizaje. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que transforma nuestra perspectiva. Otro ejercicio poderoso es el de la visualización negativa, una técnica estoica que consiste en imaginar escenarios desafiantes y cómo podríamos enfrentarlos con amor fati. Esto no solo nos prepara mentalmente para las dificultades, sino que también nos ayuda a apreciar más profundamente lo que tenemos en el presente. El amor fati no significa que debamos disfrutar del sufrimiento o buscar activamente situaciones difíciles. Más bien, se trata de encontrar la paz y el propósito en cualquier circunstancia que la vida nos presente. Como dijo Marco Aurelio,
Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con quienes el destino te ha unido, pero hazlo con todo tu corazón. Esta filosofía nos libera de la carga de intentar controlar lo incontrolable. Nos permite soltar el volante y confiar en el viaje, sabiendo que cada giro y cada bache en el camino tiene un propósito en nuestra historia personal. Practicar el amor fati no es fácil. Requiere paciencia, práctica y una constante reorientación de nuestros pensamientos. Habrá días en los que nos resulte difícil abrazar los desafíos con amor. En esos momentos, es importante ser compasivos con nosotros mismos y recordar que el amor fati es un camino, no un destino. A medida que profundizamos en esta práctica, comenzamos a notar cambios sutiles pero profundos en nuestra vida. Los problemas que antes nos abrumaban se convierten en oportunidades de crecimiento. Las relaciones difíciles se transforman en maestros de paciencia y comprensión. Y las circunstancias que antes nos causaban ansiedad se convierten en aventuras emocionantes. El amor fati nos invita a ver la vida como una obra de arte en constante creación. Cada pincelada, cada color, incluso los que inicialmente nos parecen oscuros o desagradables, contribuyen a la belleza del cuadro completo. Como artistas de nuestra propia vida, aprendemos a apreciar y trabajar con todos los materiales que se nos presentan. En última instancia, practicar el amor fati nos lleva a una forma de vivir más plena y auténtica. Nos libera de las cadenas del resentimiento, la amargura y el miedo al futuro. Nos permite estar presentes en cada momento, apreciando la vida en toda su complejidad y belleza. Así que, queridos amigos, os invito a abrazar el amor fati en vuestra vida diaria. Aceptad los desafíos con gratitud, buscad el aprendizaje en cada experiencia y confiad en que todo lo que os sucede es parte de vuestro camino único. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Que el amor fati os guíe hacia una vida de aceptación, crecimiento y profunda satisfacción. Recordad, cada momento es una oportunidad para practicar esta poderosa filosofía y transformar vuestra experiencia de la vida. Buscar sabiduría en el dolor. El dolor, una experiencia universal que todos compartimos, a menudo es visto como algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, en la filosofía estoica y en muchas otras tradiciones de sabiduría, el dolor se considera una fuente valiosa de conocimiento y crecimiento personal. En este viaje, exploraremos cómo podemos transformar nuestro sufrimiento en una oportunidad para la iluminación y el desarrollo personal. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta perspectiva nos invita a ver el dolor no como un obstáculo, sino como un desafío que nos impulsa a crecer y a superar nuestros límites. Cuando nos enfrentamos al dolor, ya sea físico o emocional, nuestra primera reacción suele ser rechazarlo. Luchamos contra él, intentamos suprimirlo o negarlo. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de resistirnos, nos abriéramos a la experiencia? ¿Qué sabiduría podríamos extraer de esos momentos difíciles? Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones: elige no ser dañado, y no sentirás que has sido dañado. No sientas que has sido dañado, y no lo habrás sido. Esta profunda reflexión nos invita a considerar cómo nuestra percepción del dolor puede transformar nuestra experiencia del mismo. Imaginemos el dolor como un maestro severo pero justo. Cada experiencia dolorosa tiene el potencial de enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, el dolor de una pérdida puede enseñarnos sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de valorar cada momento. El dolor de un fracaso puede mostrarnos áreas de mejora y motivarnos a esforzarnos más. Epicteto, otro pilar del estoicismo, nos aconseja: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta sabiduría nos recuerda que,
aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que nos causan dolor, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas. Consideremos, por ejemplo, el dolor de una ruptura amorosa. En lugar de hundirnos en la autocompasión, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de este dolor? Tal vez descubramos la importancia de la comunicación efectiva, o aprendamos a valorarnos más a nosotros mismos. El dolor físico también puede ser una fuente de sabiduría. Nos enseña los límites de nuestro cuerpo y la importancia de cuidar nuestra salud. Como dijo Zenón de Citio, fundador del estoicismo, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. El dolor físico puede ser una señal de que estamos viviendo en desacuerdo con nuestra naturaleza, instándonos a hacer cambios en nuestro estilo de vida. Pero buscar sabiduría en el dolor no significa que debamos buscar activamente el sufrimiento o regocijarnos en él. Se trata más bien de adoptar una actitud de apertura y curiosidad cuando el dolor inevitablemente llega a nuestras vidas. Como dijo Séneca, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Esta valentía implica enfrentar el dolor con una mente abierta, dispuesta a aprender y crecer. Una práctica útil para extraer sabiduría del dolor es la reflexión consciente. Cuando nos encontramos en medio de una experiencia dolorosa, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una mejor versión de mí mismo? Marco Aurelio nos recuerda, nuestro dolor proviene de la diferencia entre cómo son las cosas y cómo pensamos que deberían ser. Esta perspectiva nos invita a examinar nuestras expectativas y a practicar la aceptación. A menudo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene no del dolor en sí, sino de nuestra resistencia a él. Otra forma de buscar sabiduría en el dolor es a través de la práctica de la gratitud. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Tal vez el dolor nos ha mostrado la fuerza que no sabíamos que teníamos, o nos ha acercado a seres queridos que nos han apoyado. Como dijo Epicteto, quien es sabio no lamenta las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. El dolor también puede ser un poderoso catalizador para el cambio. A menudo, es el malestar lo que nos impulsa a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Como dijo Séneca, nadie se convierte en un experto en un área sin un poco de dolor. Este dolor puede ser el combustible que necesitamos para perseguir nuestros sueños, mejorar nuestras relaciones o cambiar hábitos perjudiciales. Además, el dolor puede ser un gran maestro de empatía. Cuando experimentamos sufrimiento, nos volvemos más conscientes del dolor de los demás. Esto puede abrir nuestros corazones y motivarnos a ser más compasivos y serviciales con quienes nos rodean. Como dijo Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te rechazarán por haber vivido una buena vida. Es importante recordar que buscar sabiduría en el dolor no significa negar o minimizar nuestras emociones. Es perfectamente natural y saludable sentir tristeza, ira o frustración cuando experimentamos dolor. La clave está en no quedarse atrapado en estas emociones, sino usarlas como punto de partida para el crecimiento y la comprensión. Zenón de Citio enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en armonía. Parte de esta armonía implica aceptar que el dolor es una parte inevitable de la experiencia humana. Al abrazarlo como un maestro en lugar de temerlo como un enemigo, podemos encontrar una paz más profunda y una mayor resiliencia ante los desafíos de la vida. Una práctica poderosa para extraer sabiduría del dolor es la escritura reflexiva. Dedicar tiempo a escribir sobre nuestras experiencias dolorosas, explorando nuestros pensamientos y emociones, puede ayudarnos a obtener claridad y perspectiva. A menudo, las lecciones más profundas se revelan cuando nos tomamos el tiempo de reflexionar conscientemente sobre nuestras experiencias. También es valioso recordar que el dolor es temporal. Como todas las cosas en la vida, pasará.
Epicteto nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Al mantener esta perspectiva, podemos evitar sentirnos abrumados por el dolor y mantener nuestra mente abierta a las lecciones que puede ofrecernos. En última instancia, buscar sabiduría en el dolor es un acto de alquimia personal. Estamos transformando las experiencias difíciles en oro de conocimiento y crecimiento. Es un proceso que requiere paciencia, coraje y una mente abierta, pero los resultados pueden ser profundamente transformadores. Así que, queridos amigos, la próxima vez que os enfrentéis al dolor, os invito a hacer una pausa y preguntaros, ¿qué sabiduría puedo extraer de esta experiencia? ¿Cómo puede este dolor ayudarme a crecer y a convertirme en una mejor versión de mí mismo? Recordad las palabras de Marco Aurelio, puedes quitarle a cualquier situación su poder sobre ti eligiendo cómo responder a ella. Que vuestro dolor se convierta en vuestra fuerza, vuestra sabiduría y vuestro camino hacia una vida más plena y significativa. Como dijo Séneca, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Abrazad el desafío, buscad la lección y creced a través del dolor. La sabiduría os espera al otro lado. Redefinir el éxito y la felicidad. En nuestra sociedad moderna, los conceptos de éxito y felicidad a menudo se ven distorsionados por expectativas externas y medidas superficiales. Nos encontramos persiguiendo metas que la sociedad ha establecido como indicadores de una vida exitosa, riqueza, estatus, poder. Sin embargo, ¿son estos realmente los caminos hacia una vida plena y satisfactoria? Los filósofos estoicos nos ofrecen una perspectiva diferente, una que nos invita a redefinir el éxito y la felicidad en términos más profundos y significativos. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta simple pero poderosa afirmación nos invita a cuestionar nuestra definición de éxito. ¿Es realmente el éxito acumular más y más, o es encontrar contentamiento con lo que tenemos? Imaginemos por un momento una vida en la que el éxito no se mide por el tamaño de nuestra cuenta bancaria o el prestigio de nuestro título, sino por la paz interior que cultivamos, por la calidad de nuestras relaciones, por nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. ¿No sería esto una forma más auténtica y satisfactoria de éxito? Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones, muy poco es necesario para hacer una vida feliz, está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Esta profunda reflexión nos invita a mirar hacia adentro en busca de felicidad, en lugar de buscarla en circunstancias externas o logros materiales. Consideremos, por ejemplo, cómo podríamos redefinir el éxito en nuestra carrera profesional. En lugar de centrarnos únicamente en ascensos y aumentos salariales, podríamos valorar el crecimiento personal, la oportunidad de contribuir significativamente a nuestra comunidad, o la capacidad de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Séneca, otro pilar del estoicismo, nos advierte, no es el hombre que tiene poco, sino el que ansía más, quien es pobre. Esta sabiduría nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de posesiones, sino en la capacidad de estar satisfechos con lo que tenemos. Redefinir la felicidad implica reconocer que no es un estado constante que alcanzamos y mantenemos para siempre, sino más bien una serie de momentos y experiencias que cultivamos conscientemente. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. Esta perspectiva nos libera de la búsqueda interminable de circunstancias perfectas y nos permite encontrar alegría en el presente, independientemente de las circunstancias externas. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. En el contexto de redefinir el éxito y la felicidad, esto podría interpretarse como vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, en armonía con nuestro propósito personal, en lugar de perseguir metas impuestas externamente.
Imaginemos cómo cambiaría nuestra sociedad si todos redefiniéramos el éxito de esta manera. Quizás veríamos menos estrés y agotamiento, menos competencia despiadada, y más colaboración y apoyo mutuo. Tal vez encontraríamos más tiempo para cultivar relaciones significativas, para perseguir pasiones y para contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Marco Aurelio nos recuerda: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, pensar, disfrutar y amar. Esta perspectiva nos invita a ver la vida misma como un éxito, cada día como una oportunidad para la felicidad. ¿No es acaso el mayor éxito vivir una vida que valoramos y apreciamos plenamente? Redefinir el éxito también implica reconsiderar nuestro enfoque del fracaso. En lugar de ver los fracasos como indicadores de que no somos exitosos, podríamos verlos como Epicteto sugiere: las dificultades son las cosas que muestran lo que son los hombres. Nuestros fracasos y desafíos se convierten así en oportunidades para el crecimiento, la resiliencia y el autodescubrimiento. La felicidad, desde esta perspectiva renovada, no es algo que perseguimos o alcanzamos, sino algo que cultivamos a través de nuestras acciones y pensamientos diarios. Séneca nos aconseja: la felicidad verdadera es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. Esta sabiduría nos invita a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, a estar presentes en cada momento. Redefinir el éxito y la felicidad también implica reevaluar nuestras relaciones. En lugar de ver a los demás como competidores o medios para alcanzar nuestros objetivos, podríamos adoptar la visión de Marco Aurelio: hemos nacido para cooperar, como los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. El éxito, desde esta perspectiva, incluiría nuestra capacidad para construir y mantener relaciones significativas y mutuamente enriquecedoras. Es importante reconocer que redefinir el éxito y la felicidad es un proceso continuo, no un destino final. Requiere reflexión constante, ajustes y a veces, el coraje de ir contra las expectativas sociales. Como dijo Epicteto: primero di a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Esta sabiduría nos recuerda que debemos definir nuestros propios criterios de éxito y felicidad, en lugar de adoptar ciegamente los de la sociedad. Consideren, por ejemplo, cómo podrían redefinir el éxito en términos de crecimiento personal. ¿Qué pasaría si midiéramos nuestro éxito por cuánto hemos aprendido, cuánto hemos superado nuestros miedos, o cuánto hemos ampliado nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Séneca nos recuerda: la vida es larga si sabes cómo usarla. Esta perspectiva nos invita a considerar el éxito no en términos de cuánto acumulamos o logramos, sino en cómo utilizamos nuestro tiempo y energía. ¿Estamos viviendo de una manera que refleja nuestros valores más profundos? ¿Estamos usando nuestros talentos y recursos de una manera que contribuye positivamente al mundo que nos rodea? Redefinir la felicidad también implica reconocer que no es un estado permanente de euforia, sino más bien una apreciación profunda de la vida en todas sus facetas. Como dijo Marco Aurelio: muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto todo te habrá olvidado. Esta reflexión, lejos de ser deprimente, puede ser liberadora. Nos recuerda que cada momento es precioso y que la verdadera felicidad radica en nuestra capacidad de apreciar plenamente el presente. Al redefinir el éxito y la felicidad, también es crucial considerar nuestro impacto en el mundo. Zenón de Citio enseñaba que todos somos parte de un todo mayor. Desde esta perspectiva, el éxito podría medirse por nuestra capacidad de contribuir positivamente a nuestra comunidad y al mundo en general. ¿Cómo cambiaría nuestra definición de éxito si incluyera no solo nuestro bienestar personal, sino también el bienestar de los demás y del planeta? Es importante recordar que redefinir el éxito y la felicidad no significa rechazar todas las formas convencionales de logro. Más bien, se trata de ampliar nuestra perspectiva y de asegurarnos de que nuestras definiciones de éxito y felicidad estén alineadas con nuestros valores más profundos y con lo que realmente nos importa en la vida. Epicteto nos aconseja:
no busques que las cosas ocurran como las deseas. Desea que las cosas ocurran como ocurren. Esta sabiduría nos invita a encontrar felicidad no en el control de las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de responder con gracia y sabiduría a lo que la vida nos presenta. En última instancia, redefinir el éxito y la felicidad es un acto de libertad personal. Nos liberamos de las expectativas externas y de la presión de conformarnos a estándares que pueden no resonar con nuestra verdadera naturaleza. Como dijo Marco Aurelio, muy poco es necesario para hacer una vida feliz, está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Así que, queridos amigos, os invito a reflexionar sobre vuestras propias definiciones de éxito y felicidad. ¿Están alineadas con vuestros valores más profundos? ¿Os llevan hacia una vida que consideráis verdaderamente significativa y satisfactoria? Recordad las palabras de Séneca: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Que vuestro viaje hacia la redefinición del éxito y la felicidad os lleve a una vida más auténtica, más plena y más significativa. Como dijo Epicteto, no expliques tu filosofía. Realízala. Que vuestras acciones reflejen esta nueva comprensión del éxito y la felicidad, y que inspiren a otros a reconsiderar sus propias definiciones. El verdadero éxito y la verdadera felicidad os esperan, no en algún logro futuro, sino aquí y ahora, en la forma en que elegís vivir cada día. Usar el memento mori para valorar el presente. En nuestra ajetreada vida moderna, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nos encontramos constantemente preocupados por el futuro, lamentando el pasado, o simplemente dejando que el presente se nos escape entre los dedos. Sin embargo, existe una poderosa herramienta filosófica que puede ayudarnos a recentrar nuestra atención y a vivir más plenamente: el memento mori. Memento mori es una frase latina que significa «recuerda que morirás». Lejos de ser un concepto morboso o deprimente, el memento mori es una invitación a vivir con mayor conciencia y apreciación por el presente. Como dijo Marco Aurelio, vive cada día como si fuera el último de tu vida. Esta perspectiva no busca generar ansiedad, sino inspirarnos a vivir con mayor propósito y significado. Imaginemos por un momento cómo cambiaría nuestra vida si realmente internalizáramos esta idea. ¿Cómo trataríamos a nuestros seres queridos si supiéramos que hoy podría ser nuestro último día con ellos? ¿Qué haríamos de manera diferente si entendiéramos profundamente que nuestro tiempo es limitado? Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda: es más necesario que estudies cómo morir que cómo vivir. Esta afirmación, aunque pueda parecer contradictoria a primera vista, en realidad nos invita a considerar nuestra mortalidad no como algo que temer, sino como una realidad que puede enriquecer nuestra vida. El memento mori nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. Cuando somos conscientes de nuestra finitud, las preocupaciones triviales y los dramas cotidianos tienden a perder su poder sobre nosotros. Como dijo Epicteto, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Esta sabiduría nos insta a vivir auténticamente, a perseguir nuestras pasiones y a cultivar relaciones significativas. Consideremos, por ejemplo, cómo el memento mori podría influir en nuestras decisiones diarias. Tal vez nos encontremos menos inclinados a posponer esa conversación importante con un ser querido, o más dispuestos a tomar ese riesgo calculado que podría llevarnos hacia nuestros sueños. Como dijo Marco Aurelio, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras estés vivo, mientras sea posible, sé bueno. El memento mori también nos ayuda a cultivar la gratitud. Cuando somos conscientes de que cada momento es precioso y finito, podemos apreciar más profundamente las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. El sabor de una buena comida, la calidez del sol en nuestra piel, la risa compartida con un amigo, todos estos momentos adquieren un nuevo significado cuando los vemos a través de la lente del memento mori. Zenón de Citio, fundador del estoicismo,
enseñaba que la felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza. Parte de nuestra naturaleza es nuestra mortalidad. Al aceptar esta realidad, podemos alinearnos más plenamente con nuestra verdadera naturaleza y encontrar una paz más profunda en el presente. Es importante entender que el memento mori no es una invitación al nihilismo o a la desesperación. Por el contrario, es un llamado a vivir con mayor intensidad y propósito. Como dijo Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Esta perspectiva nos anima a utilizar nuestro tiempo sabiamente, a invertirlo en lo que realmente importa. Practicar el memento mori puede tomar muchas formas. Algunos encuentran útil mantener un recordatorio físico de la mortalidad, como un pequeño cráneo en su escritorio. Otros prefieren una práctica más contemplativa, dedicando tiempo cada día a reflexionar sobre su finitud. Lo importante es encontrar una forma que resuene con nosotros y que nos ayude a mantener esta conciencia de manera regular. Marco Aurelio nos aconseja: perfecciona cada hora de tu vida como si fuera la última. Esta perspectiva nos invita a dar lo mejor de nosotros en cada momento, a no desperdiciar nuestro tiempo en resentimientos o preocupaciones innecesarias. Cada hora se convierte en una oportunidad para crecer, para amar, para contribuir positivamente al mundo que nos rodea. El memento mori también puede ayudarnos a enfrentar nuestros miedos y a vivir con mayor valentía. Como dijo Epicteto, no es lo que sucede lo que nos asusta, sino nuestros pensamientos sobre lo que sucede. Al confrontar nuestra mortalidad, muchos de nuestros miedos cotidianos pueden perder su poder sobre nosotros. ¿Qué importancia tiene el miedo al rechazo o al fracaso cuando lo comparamos con la realidad de nuestra finitud? Usar el memento mori para valorar el presente también implica reevaluar nuestras prioridades. Quizás nos encontremos menos preocupados por acumular posesiones materiales y más interesados en cultivar experiencias significativas y relaciones profundas. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta sabiduría nos invita a ser más conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y energía. Es crucial entender que el memento mori no es una invitación a vivir de manera imprudente o hedonista. No se trata de vivir como si no hubiera un mañana en el sentido de ignorar las consecuencias de nuestras acciones. Más bien, es una invitación a vivir con mayor conciencia y responsabilidad, reconociendo que cada una de nuestras acciones tiene un impacto en el mundo que dejamos atrás. Marco Aurelio nos recuerda: no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. Tu destino pende sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esta perspectiva nos anima a vivir éticamente, a tratar a los demás con bondad y respeto, a dejar un impacto positivo en el mundo. El memento mori también puede ayudarnos a encontrar paz en momentos difíciles. Cuando enfrentamos desafíos o sufrimiento, recordar nuestra mortalidad puede proporcionarnos una perspectiva más amplia. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta sabiduría nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Practicar el memento mori regularmente puede llevar a una transformación profunda en nuestra forma de ver la vida. Podemos encontrarnos más presentes en cada momento, más agradecidos por las pequeñas alegrías, más compasivos con los demás y con nosotros mismos. Como dijo Séneca, la vida se mide por las obras, no por los días. Es importante recordar que el memento mori no es una práctica que se domina de la noche a la mañana. Es un camino de toda la vida, una invitación constante a profundizar nuestra apreciación por el presente. Habrá días en los que nos olvidemos, en los que nos perdamos en las preocupaciones cotidianas. Pero cada momento es una nueva oportunidad para volver a esta conciencia. Zenón de Citio enseñaba que la felicidad se encuentra en vivir una vida virtuosa. El memento mori nos ayuda a definir qué significa para nosotros vivir virtuosamente, recordándonos constantemente que nuestro tiempo es limitado y que cada acción cuenta.
Así que, queridos amigos, os invito a incorporar el memento mori en vuestra vida diaria. Quizás podríais comenzar cada mañana con una breve reflexión sobre vuestra mortalidad, no desde un lugar de miedo, sino desde un lugar de gratitud por otro día de vida. O tal vez podríais terminar cada día revisando cómo habéis utilizado vuestro tiempo, considerando si habéis vivido de acuerdo con vuestros valores más profundos. Recordad las palabras de Marco Aurelio: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras estés vivo, mientras sea posible, sé bueno. Que el memento mori os inspire a vivir cada día con mayor propósito, a amar más profundamente, a perseguir vuestros sueños con valentía, y a apreciar plenamente el regalo que es cada momento presente. Que vuestra conciencia de la mortalidad se convierta en una fuente de motivación y claridad, guiándoos hacia una vida más rica, más significativa y más plena. Como dijo Séneca, comienza a vivir. El presente es todo lo que tenemos, y el memento mori nos recuerda que es más que suficiente.